A lo largo de la historia de la humanidad, han existido incontables guerras y conflictos. En estos conflictos, los activos más valiosos nunca han sido las armas, los vehículos o la tecnología misma. Las guerras no se ganan con armas, se ganan con soldados. Soldados valientes dispuestos a dar la vida por una causa más grande. La humanidad siempre ha competido por tener a los soldados más fuertes y entrenados que cualquier otro, capaces de acabar por sí mismos con amenazas mayores y representar la supremacía y el dominio de una nación o civilización. Y esta premisa dio origen al sueño del super soldado. El día de hoy te contaré la historia de los Spartan, el origen de esta idea y cómo llegaron a ser el símbolo que representan hoy. Algunos solo los consideran máquinas, otros han llegado a llamarlos demonios. Pero a los ojos de una humanidad que se encuentra al borde de la extinción, ellos significan A finales del siglo XXI, la humanidad comenzó a colonizar el sistema solar. Exploraron y colonizaron prácticamente todos los espacios habitables del sistema, ocupando casi todos los planetas y lunas que pudieran albergar instalaciones. Para mantener un control estable sobre las colonias, la Organización de las Naciones Unidas decidió formar el UEG, o por sus siglas en inglés, Unified Earth Government, también conocido en español como el Gobierno Unificado de la Tierra, la entidad política principal que se encargaría de administrar a la Tierra y sus colonias. En esos tiempos la humanidad enfrentaba diversos problemas que creaban tensión entre la Tierra y las colonias, tales como la sobrepoblación y la desigualdad entre la riqueza de la Tierra y sus colonias. Tomando como combustible estos problemas, ciertos grupos separatistas alimentaban el resentimiento entre las poblaciones afectadas y promovían movimientos de independencia contra la Tierra. Estos grupos fueron tomando fuerza con el paso de los años y llegaron a ser una potencia importante en el sistema, entrando en conflicto directamente con el gobierno unificado de la Tierra y dando inicio a lo que se conocería como la Guerra Interplanetaria. Como una respuesta a la situación tensa en el sistema, el gobierno de la Tierra creó a la United Nations Space Command, la agencia militar, exploradora y científica que se encargaría de mantener la paz y el control en la Tierra y sus colonias. Al final, la UNSC ganó la batalla, y la situación en el sistema se tranquilizó, quedando el gobierno de la Tierra con la supremacía del sistema solar. Sin embargo, 4 siglos más tarde la historia se repetiría. En este periodo la humanidad habría logrado alcanzar otros sistemas y estrellas, gracias a los avances tecnológicos que permitieron la implementación de saltos desliespaciales, y había logrado establecer colonias en otros planetas con mayor semejanza a la Tierra en otros sistemas. Pero ahora en estos sistemas surgiría un grupo conocido como los insurreccionistas, quienes querían de nuevo la independencia del gobierno unificado de la Tierra. El gobierno de la Tierra y los insurreccionistas entraron en una larga y desgastadora guerra, en la cual la UNSC comenzó un proyecto secreto que les ayudaría a terminar este conflicto. Un proyecto que sería conocido como el Proyecto Orión. El Proyecto Orión tenía como objetivo la creación de supersoldados para combatir a los insurreccionistas, implementando biotecnología y aumentos en los soldados para usos militares. Con el tiempo, este proyecto iría evolucionando y sería convertido en el programa Spartan. Este proyecto tuvo 4 iteraciones. Encontramos primero a los Spartan 1, quienes recibieron los primeros aumentos en sus cuerpos. Los Spartan 2, la versión mejorada del proyecto anterior. Los Spartan 3, que fueron los Spartan de descuento. Y finalmente los Spartan 4, la última versión de estos super soldados, y la única que ha sido considerada como un éxito por la UNSC. Los Spartan 1 fueron la primera generación de supersoldados con aumentos biológicos en sus cuerpos. Entre estos aumentos destacaban el incremento de fuerza, reflejos y los sentidos en general. No eran aumentos extremos, pero sí representaban una ventaja contra los enemigos insurreccionistas en el campo de batalla.
Estos supersoldados contaban con el equipamiento estándar de la UNSC, el cual consiste en una armadura básica de Marine, y el equipamiento convencional que cualquier soldado sin aumentos llevaría. El número más alto de soldados Spartan 1 activos a la vez llegó a ser 300, haciendo referencia a los soldados espartanos que participaron en la batalla de Termópilas. Y estos 300 Spartan participaron en un puñado más de operaciones bajo el mando de la UNSC. A pesar de los resultados positivos de las operaciones, el alto costo del proyecto y el bajo número de reclutas que resistían los aumentos llevó a la silenciosa cancelación del proyecto, reasignando a los Spartan a otras unidades militares, entre las cuales la gran mayoría sería reasignado a los ODST, el Grupo de Operaciones Especiales de los Marines. El Spartan 1 más destacado es el famoso sargento Avery Johnson, quien gracias a los aumentos también ganó inmunidad contra el Flood. No se sabe si esta inmunidad era una anomalía o una constante en todos los Spartan, y tampoco se sabe si es posible recrear esta inmunidad. Unos años más tarde, aún con la guerra contra los insurreccionistas en curso, la UNSC decidió retomar el proyecto y llevarlo al siguiente nivel, dando luz verde al proyecto Spartan 2. Básicamente la UNSC dijo, oigan, ya creamos supersoldados como el Capitán América. Ahora, ¿qué tal si les damos armaduras super avanzadas como Iron Man? Nombramos esas armaduras Mjolnir como el martillo de Thor y los pintamos de verde como Hulk. Sí, evidentemente habían fans de Marvel en la UNSC. En un inicio este programa fue algo turbio, por así decirlo. En el programa anterior se utilizaban elementos ya activos de la UNSC como reclutas para los aumentos. Pero tras la cancelación del programa Spartan 1, la doctora Catherine Halsey tomó las riendas del nuevo proyecto, y según sus mismas declaraciones, los nuevos candidatos deberían ser ampliamente superiores tanto a nivel intelectual como genético para garantizar la eficiencia de su proyecto, y sobre todo que tuvieran la capacidad de ser moldeables para ser formados con mayor eficacia en este proceso. Así que, tomando en cuenta esto último, la doctora llegó a la conclusión de que los mejores candidatos para este proyecto serían nada más y nada menos que niños, ya que si los candidatos son inducidos al programa Spartan desde una edad temprana, sus cuerpos asimilarían mejor los aumentos, y esto incrementaría el número de candidatos que sobreviven al proceso. Así, en el año 2517, la doctora Halsey secuestró a un total de 75 niños a lo largo de todas las colonias de la UNSC. Para mantener el secreto, los niños fueron reemplazados con clones Flash, quienes morirían pocos años después por causas naturales. Después del secuestro de los menores, todos los reclutas serían llevados al planeta Reach, donde el proyecto se dividió en 4 etapas. La primera etapa era la introducción militar, donde todos los reclutas debían pasar por un duro entrenamiento militar, en el cual se les enseñaban tácticas de infantería, manejo de armas y conocimiento de todo el armamento humano, así como instrucción táctica básica militar. Al mismo tiempo se les daba clases en salones, debido a que los niños de no más de 7 años seguían en crecimiento, y se les debía formar mentalmente con conocimiento y madurez para afrontar la guerra, además de proporcionarles educación básica. La tercera y más importante etapa era convertirlos en supersoldados. En esta etapa de modificación genética, los reclutas recibían los siguientes aumentos: fortalecimiento de los huesos mediante encarbonamiento óseo, volviéndolos casi indestructibles; incremento muscular, donde se les inyectaban compuestos proteínicos para incrementar la densidad del tejido muscular; un implante que incrementaría el crecimiento óseo y muscular; el incremento del número de capilares sanguíneos cerca del iris y la retina, que produce una gran mejora en la vista; una mejora de motricidad fina que evita que por la rapidez o el peligro de la circunstancia los disparos no sean muy exactos; y una alteración del nervio que incrementa los reflejos un 300%, y además aumenta la inteligencia, creatividad y la memoria. Cada uno de estos aumentos traía consigo una gran cantidad de riesgos para los reclutas, causándoles a varios la muerte, y discapacidades importantes a otros. A pesar de esto, las bajas fueron menores al proyecto anterior, gracias a la mayor capacidad de adaptación de los reclutas. El resultado fue el soldado definitivo, con reflejos y fuerza muy superior a la del soldado más entrenado posible, lo que les dio una enorme ventaja contra los insurreccionistas. El miembro más famoso de esta generación es John 117, o mejor conocido como el Jefe Maestro. Otros miembros destacables son Kelly 087, Frederick 104, Linda 058, Jerome 092, Alice 130, Douglas 042 y Jorge 052, por mencionar algunos. En su juventud y su adultez temprana,
Esta generación de Spartans fue desplegada en numerosas misiones consiguiendo victorias importantes para la UNSC. Sin embargo, las cosas se complicarían al enfrentarse a un enemigo para el cual la humanidad jamás había estado preparada. Originalmente destinados a sofocar las rebeliones, los Spartan ahora se vieron obligados a luchar contra un oponente superior, el Covenant, una alianza religiosa de diversas especies alienígenas con el objetivo común de trascender en la divinidad. Ellos estaban guiados por un concepto conocido como el Gran Viaje, un camino que según ellos los llevaría al paraíso. Ya explicaremos más del Covenant en otra ocasión, pero ahora lo importante es saber que ellos consideraban a la humanidad como una peste que debía ser exterminada, y procedieron a atacar primero. Como una medida de emergencia debido al ataque del Covenant, la última fase del proyecto Spartan 2 fue acelerada, la integración al traje de combate Mjolnir Mark IV. Para completar la superioridad de estos super soldados, se diseñó una armadura de cuerpo completo super avanzada que aumentaba los reflejos, la fuerza y la resistencia de estos soldados, además de ser capaz de resistir hasta cierto punto ataques de armas de medio alcance y desviar los disparos con un escudo deflector. Curiosamente, estos trajes fueron diseñados para ser usados exclusivamente por Spartans, dado a que están conectados directamente con la red neuronal del portador. Es decir, al pensar en un movimiento, la armadura se mueve prácticamente sola, pero al ser una armadura pensada en soldados súper fuertes y súper resistentes, puede llegar a hacer movimientos extremadamente bruscos, y el uso por parte de personas normales podría ocasionar lesiones graves, ya que no tienen ni el entrenamiento ni la fuerza para usar estos super trajes. Los Spartan continuamente demostraron ser altamente efectivos contra todas las amenazas. Sus heroicas hazañas salvaron innumerables vidas humanas del ataque genocida del Covenant. Su destreza era bien conocida entre los Covenant, que llegaron a temer a los Spartan como demonios. En 2547, el programa Spartan 2 fue revelado al público en un esfuerzo por elevar la moral entre los soldados de la UNSC. Esta guerra trajo consigo grandes crisis, tanto económicas como humanitarias para la UNSC, y no se podían dar el lujo de gastar tanto en un proyecto tan costoso como el proyecto Spartan 2, los cuales seguían siendo muy necesarios y cuyos números se habían reducido drásticamente, y tampoco tenían el tiempo para investigar y meticulosamente seleccionar nuevas generaciones de niños en medio de una guerra ya en curso. Esta premisa fue la semilla del proyecto Spartan 3, un proyecto cuyo objetivo era continuar con la producción de supersoldados a un menor costo, con menos aumentos y equipamiento que un Spartan 2, pero con la intención de llegar a ser casi tan eficientes, usando reclutas huérfanos con deseos de venganza. En lugar de la armadura potenciada de asalto Mjolnir, el programa Spartan 3 utilizó la armadura SPI, la cual era mucho más barata, a excepción de proyectos especializados de la UNSC como el equipo Noble, un equipo de élite conformado de los Spartan 3, Carter A259, Cap B320, Emil A239 y June A266, y el Spartan 2, Jorge 052. El último Spartan 3 en unirse a este equipo fue el Spartan B312, también conocido como Noble 6, el cual no tiene nombre porque, oh sorpresa, eres tú. A pesar de no recibir los mismos aumentos que un Spartan 2, esta generación también recibió numerosas modificaciones que les daban una ventaja importante en el combate, entre las cuales destacan la agudización de la vista y la visión nocturna, disminución del tiempo de reacción, un mutágeno que realza la agresión, una sustancia que fortalecía los huesos volviéndolos casi indestructibles, y un compuesto de proteínas que les servía para incrementar su masa muscular. Estos aumentos no fueron tan potentes como los de los Spartan 2, pero la tasa de supervivencia de estos aumentos era predominantemente del 100%, un número muy alto comparado con el 40% de los Spartan 2. Esta generación de supersoldados dependía más del trabajo en equipo y en tácticas que en los avances tecnológicos de su traje, y eran mayormente desplegados en misiones suicidas o de alto sigilo. La gran mayoría de estos Spartan cayó en combate, pero después de la guerra con el Covenant, los pocos que quedaron tuvieron todo tipo de destinos. Algunos se retiraron, otros fueron asignados a ramas diferentes de la UNSC que no implicaban combate directo, y otros se sumaron a diferentes proyectos especiales y de investigación de la UNSC. El Spartan 3 sobreviviente más destacado sería June A266,
Se desconoce cómo sobrevivió a la caída de Reach, pero tiempo después se le vio reclutando a candidatos clave como el soldado ODST Edward Buck, invitándolo a unirse a la siguiente iteración del proyecto del super soldado, el programa Spartan 4. El programa Spartan 4 es la cuarta y hasta ahora la última generación de los programas de super soldados Spartan. Para este proyecto se reclutaron solo adultos voluntarios, veteranos de guerra y soldados jóvenes prometedores, seleccionados de las diversas ramas de la UNSC. La gran mayoría de los Spartan 4 sirven en la nueva rama Spartan de la Fuerza de Defensa de la UNSC. El programa Spartan 4 se desarrolló utilizando como base las mejoras biológicas, químicas y cibernéticas inicialmente desarrollados para los programas Spartan 2 y Spartan 3, aprendiendo de los errores de cada programa y mejorándolos para obtener resultados diferentes. El nuevo proceso de aumentación probó que los candidatos adultos podrían aumentarse físicamente de una manera similar a los Spartan 2, con al menos 3 meses de cirugías y aclimatación. Emparejada con la segunda generación de la armadura potenciada de asalto Mjolnir, la combinación fue más rentable que el programa Spartan 3, y además sin las complicaciones éticas. Al igual que los Spartan 2 y Spartan 3, los Spartan 4 se someten a una serie de procedimientos para mejorar sus aptitudes físicas y mentales, a diferencia de los aumentos de las clases anteriores donde se requería que los candidatos cumplieran con una serie de requisitos genéticos muy estrictos, así como la aplicación de las mejoras a una temprana edad. El avance de la tecnología ha permitido que los procesos de aumentación en adultos puedan ser realizadas sin riesgos. Sin embargo, los resultados de los aumentos aún son inferiores, superando a los Spartan 3, pero aún por debajo de los Spartan 2. Una gran cantidad de Spartans 4 fueron asignados a la UNSC Infinity, la nave más poderosa de la humanidad. Esta nave contaba con más de 11.000 tripulantes, de los cuales cientos de ellos eran los super soldados. Contaba con instalaciones diseñadas especialmente para ellos, donde las más destacables son sus áreas de entrenamiento, siendo el segundo ambiente de simulación y pruebas más grande de la humanidad. Los Spartan 4 entrenan en simulaciones representadas como las partidas multiplayer en los juegos, donde los Spartan practican sus habilidades y destrezas en diversos modos de entrenamiento, como asesino, captura la bandera y rey de la colina por mencionar algunos. Un dato curioso es que tanto los Spartan creados por los jugadores como las partidas de multijugador son considerados canon, ya que los Spartan 4 pueden ir eligiendo sus piezas de armadura conforme a su progreso, y las partidas son en realidad simulaciones de entrenamiento. Así que, tomando esto en cuenta, puedes considerar que tu Spartan creado es canon en el universo de Halo. Y sí, esta canonización también incluiría las extrañas partidas personalizadas. El programa Spartan 4 es considerado un gran éxito, y ahora es la piedra angular de la política de defensa del gobierno unificado de la Tierra. Los Spartan más destacados de esta generación que hemos visto hasta ahora son los miembros del equipo Osiris, James O'Lock, Edward Buck, Holly Tanaka y Olympia Vale. Y fuera del equipo Osiris, la más destacable es la Spartan Sarah Palmer. Para muchos los Spartans son solamente máquinas de matar originalmente diseñadas para acabar con rebeliones humanas. Pero cuando una civilización alienígena superior tecnológica y militarmente atacó, los Spartan marcaron la diferencia entre la salvación y la extinción, originando leyendas entre soldados y civiles de una humanidad unida contra un enemigo común. Los Spartan no son máquinas, son personas, algunas con un pasado turbio o una infancia robada. Pero a pesar de haber pasado por tiempos oscuros, los Spartans sirven a un propósito mucho más grande que sus propias leyendas: proteger a la humanidad y darles el valor y coraje que tanto hace falta en los tiempos más oscuros. Y este es el corazón de esta historia. La historia principal de Halo se destaca por desarrollarse en una atmósfera de desesperanza, teniendo a la humanidad contra las cuerdas y al borde de la extinción. Pero al ver la llegada de estas leyendas al campo de batalla, esa chispa se enciende, dando el valor que la humanidad necesita para adentrarse en la aullante oscuridad y sobrevivir a una amenaza mucho más grande que ellos. Ellos significan esperanza. Los Spartan nunca mueren, solo desaparecen.
Dediqué mucho tiempo y empeño en este video. Si te gustó, por favor deja tu like y no olvides suscribirte para más contenido. Subiré otro video de este estilo muy pronto. No olvides activar las notificaciones para no perdértelo. Y no te preocupes, a lo mucho subiré un video por semana, así que no te spamearé con notificaciones. Dicho esto, espero poder verte de nuevo pronto por aquí. Nos vemos y sigue jugando.